Donald Trump se echó para atrás en el último minuto. Estuvo a nada de cruzar la línea entre la furia épica y la furia infernal. Trump aplazó 2 semanas, el ultimátum para reabrir el estrecho de Hormuz a cambio de un cese de hostilidades temporal aceptado por Irán bajo condiciones claras. Por ahora, Estados Unidos e Israel no atacarán puentes centrales, eléctricas e infraestructura civil si Irán no reabre el estrecho de Hormuz. Durante estas 2 semanas críticas, delegaciones de Estados Unidos e Irán se verán en Islamabad, Pakistán, para intentar una salida política al conflicto, una salida más amplia. Irán sabe que no puede ganar una guerra frontal y prolongada contra la maquinaria militar de Estados Unidos e Israel sin pagar un precio enorme. Con la tregua, Irán preserva sus limitadas capacidades bélicas, mantiene vivas a sus milicias aliadas en la región y apuesta a que en la mesa podría arrancar algo clave: garantías mínimas de supervivencia. En pocas palabras, Irán no se rinde, administra sí su debilidad. La pausa de 2 semanas le da oxígeno militar y político. La idea es soltar la palanca estratégica del estrecho de Hormuz. Esa es la condición más importante. Irán aceptó pues el cese al fuego y presentó un plan de 10 puntos a negociar con Estados Unidos. Destaca que el estrecho de Hormuz se abrirá, pero permanecerá bajo vigilancia de las Fuerzas Armadas de Irán. En dicho plan, que se negociará con Estados Unidos durante esas 2 semanas, se pide que Estados Unidos elimine todas las sanciones económicas y acepte su programa de enriquecimiento de uranio. Las pláticas entre ambos países arrancan este viernes en Islamabad, la capital de Pakistán. Hasta esta tarde había miedo a ataques contra infraestructuras clave como centrales nucleares, eléctricas, puentes, vías ferroviarias, carreteras, en fin. Miles y miles de personas salieron y formaron cadenas humanas para proteger estas instalaciones, al menos así se vio en la imagen. La movilización fue impulsada por el gobierno, que así llamó a los jóvenes a organizarse como símbolo de resistencia. En Teherán, la capital iraní, hubo concentraciones en la central de Damavand y escenas similares se replicaron en Kermanshah, Tabriz, Kazvin y Desful. Con todo este escenario, la idea de un ataque masivo de Estados Unidos se veía muy posible. Las cadenas humanas, el movimiento de tropas hacia Oriente Medio y el discurso de Donald Trump apuntaban a que los bombardeos eran cuestión de tiempo. En medio de esa escalada llegaron las primeras explosiones. Medios iraníes reportaron ataques aéreos en la isla de Karg, el principal centro de exportación de crudo del país. De ahí sale cerca del 90% del petróleo iraní. La amenaza de destruir la civilización persa revela más sobre Trump y su despiadada estrategia de negociación que sobre la realidad militar. Hay expertos quienes aseguran que Trump usa un lenguaje de exterminio que cruza líneas históricas, jurídicas y políticas. Es el momento de entrar en contacto con el internacionalista Fausto Pretelín, a quien recibimos con muchísimo gusto. Él lo sabe muy bien aquí en nuestro estudio. Fausto, ¿cómo te va? Muy buenas. Hola, Pepe, ¿cómo noches. estás? Buenas noches. Bien, pues estábamos ayer a punto de entrar, hasta hace unas horas, a punto de entrar en la furia infernal, porque no habría otra manera. ¿Qué implica en términos de derecho internacional que un presidente hable de borrar a toda una civilización? Estamos hablando de la civilización persa del mapa del mundo, pues. Bueno, implica que viene de una democracia como es Estados Unidos, implica que un presidente pierde credibilidad, pierde un ángulo que es importante en este tipo de conflictos, que es la diplomacia, pierde respeto, pierde inclusive con sus aliados de la OTAN, fisuras con la Unión Europea, con países como Alemania, con Francia, se enoja. Creo que vemos a un presidente, no lo habíamos visto en el primer gobierno y hasta este segundo año lo vemos muy enojado, patalea,
hace combinaciones y comparaciones erróneas. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, insiste en que, bueno, fue un éxito lo de Nicolás Maduro, sí, pero quiere ver a una Delcy Rodríguez en Irán. Algo que no es comparable. Son dos variables de dos ecuaciones distintas, Irán y Venezuela. En el caso de, cuando uno habla de que el ejército de Estados Unidos e Israel son los más imponentes en el mundo, los más fuertes, bueno, sabemos que Estados Unidos no le fue bien en Vietnam, no le fue bien en Irak, en Afganistán. No significa que por tener un gran ejército va a ganar. Creo que Donald Trump cree que las guerras son como los partidos de fútbol americano, que duran 4 cuartos y ya en el último segundo se acabó y ya hay un ganador y un perdedor, ¿no? En este caso, con Oriente Medio es un asunto mucho más serio. Irán lleva 40, 50 años preparándose para estos momentos. Y la gran virtud para Irán, y no lo defiendo porque también tiene a terroristas ahí con Hezbollah y los hutíes en Yemen, la gran virtud es que se ha preparado para las guerras asimétricas, para crear caos con células dormidas terroristas, con misiles de largo alcance inclusive, y la respuesta que les da a los países del Golfo Pérsico, ¿no? El mundo merece tener su suerte echada en el mandato de Donald Trump, porque tengo entendido que en Estados Unidos ya no todo lo ven con confianza, ni siquiera sus cercanos. No, definitivamente el mundo no deberíamos de estar observando y conteniendo la respiración a las 6 de la tarde o un poco antes para ver qué decisión toma. En una decisión totalmente, una guerra inútil para Estados Unidos, ¿no? Creo que, como tú mencionas, hay algunos congresistas republicanos y demócratas que de alguna manera, algunos de ellos se arrepienten de haber apoyado, hablo de los republicanos, otros de MAGA también republicanos, como Taylor, la señorita Taylor, que pues es de QAnon, una agrupación totalmente oscura y parece una secta, ¿no? Que antes era amiga de Donald Trump y ahora ya son enemigos, lo insulta y dice, bueno, está desequilibrado, es una persona que está loca, el presidente de Estados Unidos. ¿Hay alguna defensa para frenar a un presidente en este estado? Claro, después de hacer un estudio psicológico, psiquiátrico, no sé qué decir. Sí, la Constitución lo prevé. El Congreso debe de votar, ¿no? Una resolución, un artículo, una enmienda que de alguna manera le abre la puerta a Donald Trump a salir de la presidencia. Pero en este momento creo que es muy difícil porque se necesita 3/4 partes, ¿no? del Congreso. Entonces, no está tan fácil, sobre todo a la puerta de lo que es el Mundial de Fútbol y las elecciones en el mes de noviembre. Creo que el Mundial se va a convertir en una variable exógena, es decir, fuera de control para Estados Unidos y para todo el mundo, que reclama paz, ¿no? Y que le reclama a un presidente como Donald Trump sensatez y que asegure, ¿no? A los turistas que van a viajar a Estados Unidos eso, seguridad. Y sobre todo los países del Golfo también, Pepe, que ellos de alguna manera vemos a muchos británicos que se pensionan y se van a vivir a Dubái, por ejemplo, ¿no? A Bahrein, porque dicen, no, esto es un oasis de paz y de repente ven pasar a los drones, a los misiles, ¿no? A un lado y dicen, bueno, yo no pagué tanto dinero para venirme a vivir aquí, para encontrarme en un conflicto bélico. Entonces, el impacto tan elevada es la globalización, el grado de la globalización, que el impacto es comercial, petrolero, pero también de materias primas y también de turísticas, de otra índole. Países como Japón o Corea dependen 90-100% del petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz y no pueden estar con los brazos cruzados, ¿no? Y estás tomando en cuenta el derecho internacional, que en este momento pende de un hilo muy, muy delgado. El derecho internacional, que es el árbitro de la civilización, que sin ONU nos quedamos prácticamente sin árbitro y cualquier país puede hacer cualquier cosa, cualquier barbaridad. Genocidios, delitos de lesa humanidad. Exactamente. Países como Israel o Estados Unidos prácticamente quemaron puentes con Naciones Unidas. México no sé si quiera permanecer o quiere quemar puentes o no con Naciones Unidas, pero bueno, es otro tema. Creo que sí es importante el hecho de que haya organismos multilaterales que son los guardianes del derecho internacional, que surge a raíz después de la Segunda Guerra Mundial. Los acuerdos o los juicios de Nuremberg son precisamente el inicio del derecho internacional y nos hace ser más humanos y de una civilización, ¿no? De altura humana, y no los dichos de Donald Trump hoy en la mañana, ¿no? Que decía vamos a desaparecer pues a toda una civilización en cuestión de 4 o 5 horas. A las 4 de la tarde, dijo, a las 8 de la noche. Esa visión de buenos malos es una visión muy trumpista, en donde le falta mucha experiencia en términos diplomáticos
Él se vio con Henry Kissinger en 3, 4 ocasiones, pero me parece que no le aprendió absolutamente nada, porque Kissinger es el que aporta a la diplomacia contemporánea, ¿no? Y Gracias, Fausto Pretelín, como siempre, Con gusto, gracias Pepe. por tu cátedra no, ni me digas. acerca de este gran conflicto. Que estés muy bien. Gracias, Pepe. Buenas noches. Buenas noches, gracias. El maestro Fausto Pretelín Muñoz de Cote, él es internacionalista, por supuesto, le entiende muy bien a todo esto. El petróleo, consecuencia de todo este desastre, por no decir desmadre, llegó a $149 por barril en ciertas horas de la mañana, la cotización más alta en 29 años. Sin embargo, al final del día, el precio del petróleo Brent del Mar del Norte, el caro, se desplomó por debajo de los $100, casi $100. El West Texas Intermediate, el WTI, se vende en $96. La mezcla mexicana se paga a $106 por barril, pero le digo, esto es estrictamente momentáneo. La Embajada de México en Irán llamó a nuestros compatriotas a actuar con prudencia, evitar riesgos y seguir las indicaciones de las autoridades locales. La Cancillería también advierte sobre no tomar fotografías ni videos de actividad militar o de los daños que ha dejado el conflicto. Explicó que hacerlo puede tener consecuencias serias, desde multas hasta detenciones o incluso la deportación.